Gálatas capítulo número 4, versículos 8 al 20. Vamos a continuar, hermanos, nuestro estudio de esta carta que ya hemos avanzado algo en ella. Dicen las Sagradas Escrituras: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, pero ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Oremos. Dios del cielo, gracias por tu preciosa palabra que nos instruye cada día, que nos orienta y nos anima constantemente, Señor. Ella es la que nos fortalece, conforta. Ella es la que nos hace saber que tú gobiernas en todo lo creado, visible e invisible. Por ello esta noche, Señor, a ti acudimos, rogándote por favor nos hables a todos los que estamos en este lugar reunidos, y te suplicamos por favor nos bendigas con tu palabra, uses al predicador de tal manera que el predicador pueda enfocar a Cristo y que todos los ojos de mis hermanos estén puestos en Cristo, que sus corazones esta noche hayan venido dispuestos para poder aprender más principios que van a poner en práctica. Dios, ayúdanos por favor a no ser oidores olvidadizos de tu palabra, sino también hacedores de tu palabra. Ir al mundo, Dios, y poder mostrar tu gracia. Los principios aprendidos hoy no solo se queden, Dios, más bien no se queden en nuestra mente como un mero conocimiento académico, sino que también esto se vuelva en vida práctica, Señor. Por favor, bendice a tu iglesia, háblanos. Te necesitamos, Señor. No podemos hacerlo sin ti. Eres tú, Señor, quien nos bendice. Eres tú quien nos fortalece. Eres tú quien nos anima constantemente. Por eso en esta noche, Dios, a ti clamamos, a ti rogamos. Sírvete del predicador, úsalo a él, Señor, para gloria de tu majestad. Pero que seas tú, Dios, hablándonos a todos. Alimenta tus corderos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, queridos hermanos. Y bien, como pueden notar, nuevamente estamos en esta porción que comenzamos hace algunas semanas atrás. Gracias, hermano. Y hemos estado hablando del tema, el peligro del legalismo, y esta es la tercera ocasión que vamos a estar hablando con relación a ese tema. Y esto se volvió una miniserie, hermanos, dentro de la serie de Gálatas, debido a la importancia que este tema tiene, ya que vivimos en un medio cristiano bastante legalista, pero también vivimos en un contexto donde hay muchas otras iglesias donde están llevándose al otro extremo, es decir, al libertinaje. Y eso es lo que tenemos que procurar nosotros, cuidar de no irnos a los extremos que el Señor nos está poniendo en tela de juicio. ¿Cuál es su verdadero camino? ¿Cómo es que Él quiere que nosotros cada día le sirvamos, le adoremos y vivamos? Él nos ha dicho cómo quieren que sean las cosas y nosotros debemos procurar eso. Ahora, hemos hablado con relación a que el legalismo, queridos hermanos,
nos puede a nosotros llevar a la esclavitud de nuevo. Nosotros hemos sido libertados del pecado. Creímos en Cristo, la gracia del Señor vino a nosotros y nosotros creímos en Él. Él nos salvó, nos perdonó, quitó toda culpa de nosotros y por Él y su gracia es que estamos nosotros hoy aquí en este lugar reunidos. Y eso es para todo creyente en todas las épocas de la vida, de los siglos que han transcurrido ya desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos y encargó a sus discípulos predicar este evangelio a toda criatura en todas partes del mundo. Nosotros hemos sido libres, pero cuando nosotros nos vamos orillando y buscando la forma de agradar a Dios bajo nuestra propia perspectiva, ignorando su palabra, ignorando el evangelio que hemos creído y volviéndonos nosotros a creer que por guardar preceptos y cosas por el estilo o la ley de Dios, como es lo que Pablo enseña aquí a los Gálatas, nosotros vamos de nuevo a la esclavitud. Por eso Pablo hace la pregunta a los Gálatas en el versículo 9. Dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si ya sois libres, si ya Dios los ha perdonado por medio de Cristo, ya no son esclavos, sino que ahora son hijos y son herederos de la gracia de Dios y de la patria celestial en Cristo. ¿Cómo es que de nuevo ustedes quieren volverse a esclavizar? ¿Se quieren volver esclavos de preceptos que ustedes saben de antemano no pueden cumplir? Ustedes en otro tiempo servían a dioses extraños, dioses que no lo son, por naturaleza no son dioses, pero ahora sirven ustedes al verdadero Dios, conocen al verdadero Dios y es mejor aún, Dios los conoce a ustedes. Y por eso Pablo les pregunta cómo es entonces que ustedes, conociendo a Dios y siendo conocidos por Dios, es decir, en una relación ya con Dios, cómo es que de nuevo ustedes quieren procurar por medio de la ley agradar a un Dios que ya los ha recibido por medio de su Hijo Jesucristo, en el cual se ha cumplido la promesa hecha a Abraham. No los entiendo, dice Pablo, no los comprendo en verdad. Luego de esto, hermanos, el siguiente peligro que estuvimos observando la semana pasada es el peligro, hermanos, de llevarnos a la insensibilidad. Y ese es otro peligro que conlleva el legalismo, que una persona legalista se vuelve tan insensible que no ve las necesidades de otro, piensa solo en los preceptos, en los estatutos, en la ley. La ley dice que en cierto día no se debe hacer absolutamente nada y por eso los escribas y fariseos criticaron a los discípulos de Cristo que estaban espigando en un día sábado. Ellos tenían hambre y querían comer, pero el legalismo llevaba a la gente a no hacer absolutamente nada aparentemente. De hecho, habían hecho ya ellos una estrecha manera de vivir que ellos podían decir, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esta carga se puede llevar, esta carga no se puede llevar. Y así, queridos hermanos, esto era antiguamente y muchas personas ahora en las iglesias están viviendo así, queriendo guardar cosas, días, queriendo guardar ciertos preceptos que ni siquiera están en las escrituras, pero ellos creen que son necesarios porque dentro de la organización están establecidos y dan más prioridad a esos principios establecidos por la organización que a la misma palabra de Dios. Y Pablo entonces les hace otra pregunta y él les dice, ¿dónde está pues esa satisfacción que experimentabais? Esa pregunta está en el versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que ustedes experimentabais? ¿Dónde está esa gratitud, Gálatas, que ustedes tenían en otro tiempo cuando ustedes me recibieron a mí, cuando yo vine y les prediqué el evangelio, y ahora ustedes se quieren volver tan legalistas y no quieren recibirme? Esto es lo que está sucediendo. Son tan malagradecidos, dice Pablo. Pablo está preocupado porque el legalismo lleva a las personas a ser insensibles en la vida cristiana. Y por eso vemos tantos creyentes, tantas iglesias y tantos hermanos viendo a otros padecer, pero no les interesa, no piensan en ellos porque ellos creen que solo importan ellos. Es más, ellos conocen la iglesia, ¿por qué no van? ¿Por qué no se acercan? La insensibilidad está en los corazones de esas personas, pero ¿dónde radica esto? En el legalismo, queridos hermanos. El legalismo nos puede llevar a ser insensibles. Y Pablo, hermanos, nos está dejando ver aquí
que esto es algo que se da y se dio y se está dando en el día de hoy, queridos hermanos. Dicho esto, entonces, hoy vamos a estar hablando con relación a este tercer aspecto del peligro que tiene o que conlleva el ser un legalista. Y es que el legalismo, hermanos, nos puede llevar a alejarnos de la verdad del evangelio. O dicho de otra manera, el legalismo nos puede alejar del verdadero evangelio. ¿Qué es lo que está pasando con los Gálatas? Ellos ahora están buscando guardar una ley que no pueden guardar, que Pablo les dice es imposible hacerlo. No podemos agradar a Dios guardando una ley que sabemos vamos a romper. Es imposible hacerlo. Por eso Pablo en el capítulo 1, él se sorprende de que los Gálatas se hayan apartado tan pronto de la gracia del Señor. Y él le dice en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Ven? El legalismo que los Gálatas estaban practicando ahora los estaba alejando del verdadero significado del cristianismo, de lo que de verdad significa ser creyente. Y eso es algo que se da en nuestros círculos, hermanos cristianos, en nuestros medios cristianos, en nuestras iglesias se da esto, donde hay tantas personas que están buscando por su propia cuenta agradar a un Dios 3 veces santo, pensando que en sus propias fuerzas y méritos podrán agradarlo. Y eso es equivocado, hermanos, y eso nos aleja del verdadero evangelio. Así como también, queridos hermanos, vemos nosotros otro tipo de evangelio, el cual no podríamos llamar que sea evangelio, porque solo hay un evangelio. Y Pablo lo aclara aquí en su carta. Él dice, no es que hay otro evangelio, porque no lo hay. Hay un solo evangelio, y es el evangelio de la gracia de Dios a través de Cristo. Ese es el verdadero evangelio, el perdón que Dios otorga a personas pecadoras, eximiéndolas de pecado por medio de Jesucristo y acercándolas a Él por gracia, solo por la fe, solo por medio de Cristo. Hermanos, y este es el verdadero evangelio, pero vemos nosotros en la televisión, en las redes sociales, un evangelio totalmente distorsionado de personas que están introduciendo herejías, palabras bonitas, suaves, delicadas, donde suavizan el mensaje, donde no exponen el error, donde no hablan contra el pecado, donde solo le dicen a las personas lo que las personas quieren escuchar, que son buenos, que pueden ser mejores, que pueden ser exitosos, que pueden llegar muy lejos, que pueden ser campeones, que son princesas, que son príncipes, que tienen el poder para declarar y reclamarle a Dios. Ese es el falso evangelio que se está moviendo, un evangelio distorsionado. Si usted da, si usted ofrenda, así de grande como es su ofrenda, así de grande será su milagro. Es lo que gritan a voz en cuello los falsos maestros. Y esto de los falsos maestros es lo que Pablo aborda aquí en estos versículos. Y cuando hablamos de los falsos maestros, hermanos, esto lo sabemos perfectamente, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Los falsos maestros han sido un problema y una amenaza para la sana doctrina. Lo son. Tanto los legalistas como los liberales, tanto unos como los otros, son una amenaza y son un problema en la iglesia. Son un problema dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia del Señor. Nosotros entendemos a la luz de la palabra. De hecho, Pablo en Hechos capítulo 20 exhortó a los efesios, a los líderes de Éfeso. Él los exhortó a que pudieran estar alertas contra los lobos rapaces que se introducirían, según él, después de su partida. Hechos capítulo 20, el versículo 28 dice Pablo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, dice Pablo, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta es una advertencia clara a los hermanos en Éfeso.
hermanos, hizo una advertencia a nosotros. En verdad hay lobos rapaces, hombres que están vestidos con pieles de ovejas, se visten de las ovejas, se aprovechan de la ingenuidad de las ovejas y las arrastran tras ellos y los hacen sus adeptos para que den, si es posible, todo lo que ellos tengan para poder agradar a esos hombres. Y ustedes, hermanos, y yo debemos ser muy cuidadosos en este aspecto. Pero Pablo, hablando a los ancianos en Éfeso, les exhorta y les dice: tengan cuidado, vendrán hombres que van a torcer el evangelio, van a tratar de dañar la obra que se ha estado realizando en este lugar. ¿Y cómo es esto, hermanos? Lo vemos a lo largo de la historia, cómo estas cosas fueron tan reales y sucedieron, fueron tan claras y lo siguen siendo en el día de hoy. Hay personas malintencionadas que en un momento determinado tratan de seducir la mente y el corazón de las personas, y lastimosamente muchos caen en sus falacias, hermanos, muchos. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, el Señor Jesucristo también advirtió y a sus discípulos dijo lo siguiente. Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice él: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Esa es la advertencia que el Señor Jesucristo da a sus discípulos en el Sermón del Monte. Antes de él poder dejarlos para ir y predicar, él les advierte: tengan cuidado. Les advierto, van a venir falsos profetas, vendrán a vosotros con vestidos de ovejas. Y es que, hermanos queridos, parecen siervos de Dios, parecen hombres de Dios, pero al darse a conocer, por sus frutos evidencian que no son siervos del Señor, porque viven para sí, viven para su vientre propiamente. Y eso es lo que Pablo y los otros han venido hablando, y Jesucristo ha sido tan enfático en esto, en decirlos: cuidado con los falsos maestros. Pedro, en su segunda carta, también escribió con relación a esto, y es importante que lo leamos antes de poder entrar en materia con nuestro texto. Mis apreciables hermanos, en el capítulo 2 de la segunda carta, Pedro escribió lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Notan esto, el apóstol Pedro está hablando de los tiempos pasados, y esto es algo muy evidente cuando nosotros leemos el libro de Jeremías y de los otros profetas del Antiguo Testamento. Nosotros vemos cómo se levantaban falsos maestros que estaban profetizando falsa profecía, llevando al pueblo a estar confiados en sí mismos y alejarlos de Dios, y alejarlos de la ley de Dios, alejarlos de la verdad de Dios. Ese es el fin de los falsos profetas. Y por eso Pedro dice: hubo en otro tiempo falsos profetas, pero deben saber esto: como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué harán ellos? Introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y vean lo que es más sorprendente, lo que predice Pedro: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y esto también es interesante. Versículo 3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Hermanos, ¿nos suena esto? ¿Nos suena lo que el apóstol Pedro escribió en esta segunda carta dirigida a los hermanos dispersados por todas las regiones del Imperio Romano? Nosotros debemos pensar también en nuestro tiempo, en el día de hoy. Y es tan fácil, hermanos, caer en las garras de un falso maestro, porque son tan sutiles, podríamos decir, que se introducen suavemente entre nuestras redes sociales, y de repente ya los estamos escuchando. Algunos de ustedes
ustedes han escuchado a Yesenia Ten, quizás han escuchado a Guillermo Maldonado, quizás han escuchado en alguna vez a Cash Luna, hombres y mujeres que no hablan la verdad, sino en contra de la verdad y promueven el error, llevan a las personas a vivir un evangelio acomodado, un evangelio fácil, un evangelio dócil, donde el creyente piensa que él puede reclamarle a Dios y que estas personas, hermanos, al describir ese evangelio que ellos exponen, ellos se entronan, ellos se ponen en lo más alto y por eso sus adeptos los adoran casi como dioses y los respetan de esa manera porque ellos piensan que solo ellos tienen la capacidad de entender la palabra del Señor. Pero la palabra de Dios es clara, hermanos, no hay profecía que sea de interpretación privada y claramente nos lo expresa la palabra de Dios. Aquí Pedro escribió a los hermanos dispersados, él escribió en el capítulo 1, él escribió el versículo 21 y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero el versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ese es el fin, hermanos. Quizás ustedes y yo hemos escuchado en otro tiempo a estos hombres antes mencionados y mujeres populares, Ana de Maldonado, quizá ustedes lo han escuchado, y cuántos más, hermanos, y otros que están aquí dentro de nuestro país, quizá ese señor de apellido Arrigán, ustedes lo han escuchado, y muchos otros. Podríamos pasar toda la noche describiendo estas personas, hermanos amadores de sí mismo, y Pablo los expuso tan claramente en la segunda carta que nuestro hermano Elmer leyó para iniciar este servicio de hoy, en el capítulo 3. Pablo exhortó a Timoteo y advirtió a Timoteo y nos advierte a nosotros, y escuchen, hermanos, lo que Pablo dice. También debes saber esto, que en los postreros días, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, he allí, hermanos, el peligro, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo advierte y dice, a estos evita. Y podríamos seguir citando y citando a hombres de Dios de las Sagradas Escrituras que han tenido que luchar y lidiar con las herejías y contra las herejías, y podríamos irnos a la historia de la iglesia y poder citar a los padres de la iglesia que también enfrentaron tiempos difíciles donde herejías se levantaban y tenían que poner en tela de juicio estas herejías y llevarlas a la condenación. Y eso es lo que nosotros ahora, queridos hermanos, debemos comprender. En Galacia está ocurriendo algo escandaloso. En Galacia está sucediendo que los hermanos que han creído en Cristo y que han abrazado la fe en Cristo Jesús y han recibido el perdón de sus pecados por medio de la fe en Cristo, solo por gracia de Dios, ahora están llegando estos falsos maestros, los cuales les están diciendo que deben circuncidarse, que deben guardar la ley de Moisés si ellos quieren ser salvos, que deben pasar todos los ritos y lavamientos y cuestiones del Antiguo Testamento, cuando sabemos y entendemos que una vez creemos en Cristo Jesús, no hay ninguna obra que valga delante de Dios más que solo la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y eso es lo que Pablo está haciendo en la carta a los Gálatas, si regresamos allá. Queridos hermanos, los llevé por todo este camino para que podamos ver que los falsos maestros son tan evidentes y están allí. Es decir, es tan evidente que están en medio de nosotros, que están a nuestro alrededor, que han existido, existen y existirán, siempre estarán allí. La advertencia es clara y las palabras que los padres de la iglesia, como los apóstoles, nos dan, debemos tomarlas muy en serio, porque no solo fue para esa época, sino que también es para nuestra época.
A los de Galacia, hermanos, les está ocurriendo esto. Falsos maestros están llegando y están perturbando el rebaño del Señor. Están llevando a creer a los Gálatas a que deben guardar la ley de Moisés si quieren ser salvos, porque esto es necesario, creer en Cristo, pero también guardar la ley de Moisés. Es lo que ellos están tratando de hacer. Ahora, en el versículo 16, que es donde nosotros vamos esta noche a estudiar, brevemente veremos esto, hermanos. Vamos a tratar de poder desempacar, como dice el pastor Miguel, todas estas verdades que están contenidas en estos versículos, las cuales son de mucha bendición para nosotros. Les decía que el legalismo nos puede alejar del verdadero evangelio. Y no hay otro peligro o una amenaza más grande que los falsos maestros. Y por eso Pablo dice esto: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Respondan esto, Gálatas, quiere decir Pablo. Y la pregunta que analiza o muestra la actitud ante la corrección en un creyente es sorprendente, hermano. Lo que Pablo pregunta es lo que él ha estado diciéndoles. Miren, Gálatas, ¿me ven como su enemigo porque les estoy diciendo la verdad? Y créanme, hermanos, al legalista no le gusta la verdad. La verdad es odiada por el legalista. A él le gusta su idea, su pensamiento, lo que él cree que es correcto, no lo que la palabra de Dios dice. Se basan en sus emociones, se basan en su percepción, se basan en sus sentimientos más que en la palabra de Dios. Y créanme, esto sucede en nuestros medios. Por eso Pablo dice: me he hecho pues vuestro enemigo porque les digo la verdad. Les estoy diciendo la verdad a ustedes y por eso me consideran su enemigo. No hay peor actitud ante la corrección de un creyente que rechazar al que le corrige. Y eso se ve, hermanos, en muchos creyentes que cuando se les llama a disciplina se ponen reacios ante ella, se vuelven molestos y se ponen enojados y comienzan a sentir ese rencor contra aquella persona que le ha hecho ver la verdad. Y los Gálatas, al parecer, por la pregunta que hace Pablo, están reaccionando así, de esa manera como suele reaccionar muchas personas cuando se les llama la atención. El Señor Jesucristo trató duramente con los escribas y fariseos en cuanto al legalismo que estaban viviendo, porque era un legalismo a la vez hipócrita, hermanos, porque ellos decían y no hacían, hablaban a la gente cómo tenían que ser las cosas y de hecho observaban toda la tradición y todos los principios basados según ellos en la palabra de Dios o en la ley de Dios, pero acomodados a su propia conveniencia. Por eso el Señor Jesucristo constantemente los confrontó y les decía a ellos: ustedes le imponen cargas a la gente que ni ustedes son capaces de moverlas con un dedo. Quieren que la gente haga y ustedes no hacen. Por eso el Señor aconsejó a los discípulos diciéndoles: lo que ellos les dicen que hagan, hagan, pero no hagan como ellos hacen, o no sean como ellos. Hermanos, la gran mayoría de creyentes, de cristianos, si les podríamos llamar así, porque en verdad cuando alguien se comporta de una forma reacia ante la disciplina que sabe es con justa corrección, se puede tener en duda su conversión, se puede pensar si es creyente o no. Por eso Pablo pregunta: me temo de vosotros que habré hecho las cosas en vano, habré trabajado entre ustedes en vano. Él quiere pensar que no ha sido en vano, pero esto que está viendo lo lleva a creer que su trabajo fue inútil y que fue en vano y que solamente fueron palabras y se quedaron nada más en la mente de ellos y no bajó a su corazón. Eso es lo que Pablo está pensando. Pero la mayoría de veces los que reprenden a alguien que está en el error son vistos como insensibles, son vistos como crueles a los que corrigen el error. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Pablo no está haciendo otra cosa más que corregir lo que está mal.
y tratar de encaminarlo de nuevo al verdadero camino, al verdadero evangelio. Por eso Pablo, desde que inicia su carta, él entra de una sola vez hablando con relación al problema. Los Gálatas se han alejado del verdadero evangelio y ahora están tratando de buscar otro evangelio diferente. Y Pablo dice, no es que haya otro, el problema es que hay algunos que se han introducido entre ustedes y los están llevando a esto. Y por eso ustedes, porque yo les estoy diciendo la verdad, ¿me ven como su enemigo? Esa es la pregunta que dice Pablo, que hace Pablo a los Gálatas. Y es que el legalismo, hermanos, hará que nos alejemos tanto de la verdad y veremos a aquellos que nos están tratando de corregir como enemigos de nosotros y no vamos a tolerar las palabras de ellos. Y eso es lo que hace la gran mayoría de personas, que cuando les tocan su ego no lo resisten y lo que resuelven es creer que no los entienden, que no los comprenden, cuando la palabra de Dios es tan clara, queridos hermanos, donde no hay donde perderse. Si la palabra de Dios dice una cosa, es porque es Dios diciéndonosla a nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Buscar la forma de poder suavizar esas palabras o buscar la manera de poder cambiar ese pensamiento de Dios. No, hermanos, tenemos que someternos a la palabra de Dios. La mayoría de veces los que reprenden son vistos como malos. La corrección en cristianos que no aman la verdad es de esta manera: se resienten con la persona que les exhorta, que les corrige. Ese resentimiento los lleva al enojo y del enojo al odio, hermanos, que no los toleran. Se van de las iglesias, se van de las congregaciones, se apartan o tal vez no lo hagan, pero están dentro de la iglesia, pero no le dirigen la palabra a esa persona que les ha exhortado, que les ha llamado la atención. Y eso es lo que Pablo hace aquí, esta mención: soy su enemigo porque les digo la verdad. Eso está pasando con los Gálatas y eso pasa entre la iglesia, eso pasa entre nosotros, hermanos. A nadie le gusta que le llamen la atención, a nadie le gusta que le digan qué es lo que tiene que hacer cuando está haciendo las cosas mal. A nadie le parece bien, hermanos, cuando se le llama la atención por algo que se está haciendo mal. Y crean una cosa, hermanos, es cierta: ninguno de nosotros puede vivir a la perfección. Siempre habrán otros que nos harán ver nuestros errores, y qué importante es que eso ocurra. Y eso no es falta de amor, esto es más bien amor manifiesto. Es amor que lleva a la reprensión. El amor no es otra cosa más que querer que se hagan las cosas bien. El Señor Jesucristo amó a sus discípulos, pero no porque los amaba los dejaba hacer lo que ellos querían. Él siempre les enfatizó: el que quiera ser mi discípulo tiene que morir a sí mismo. Él fue enfático: debe tomar su cruz cada día y seguirme, porque el que no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos e incluso su propia vida, dijo Jesús, no puede ser mi discípulo. Pedro le dijo: Señor, dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? Es cierto, dura es la palabra del Señor, pero eres claro lo que cuesta seguirlo, lo que cuesta ser su discípulo. Y cuando nosotros exhortamos a una persona, como lo está haciendo Pablo, no exhortando a una persona, sino a un grupo de creyentes que se están desviando, que se están yendo por otro camino, Pablo les está tratando de volver al camino correcto. Y es lo que ellos resuelven es en enojarse con Pablo y decir: no me entiendes, Pablo, lo que tú quieres es que yo no viva mi vida, lo que tú quieres, Pablo, es que yo no trate la manera de buscar una forma distinta de agradar a Dios. Tú quieres que se hagan las cosas como tú dices. Y Pablo dice: no, no es cierto, no es que yo quiera que se hagan las cosas como yo digo, sino como Dios quiere que se hagan. Y ese es el fin, hermanos, de por qué nosotros estamos aquí en la congregación, de por qué nosotros decidimos pertenecer a una iglesia, para vivir de acuerdo al establecido por la palabra de Dios. Y que cuando se nos corrige, hermanos, nosotros no debemos ver al que nos corrige como nuestro enemigo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra Satanás. El que nos corrige no es nuestro enemigo, sino nuestro mejor amigo.
Nuestro amigo falso no nos va a decir nada, incluso hermano, ni cómo se ve usted con su ropa. No le va a decir absolutamente nada, lo va a dejar ser solamente. Y ese es un peligro. Y ese es un peligro. Ahora, el versículo 17 dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. ¿Ven? Esto es lo que hacen los falsos maestros, hermanos. Los enemigos de la verdad del evangelio o del verdadero evangelio, que ya hemos dicho son los falsos maestros, ellos están buscando traer gloria para sí mismos. Y eso es lo que están tratando de hacer. Bueno, Pablo ya estuvo aquí, pero Pablo no les ha enseñado correctamente cómo tiene que ser el evangelio. El evangelio es así. Deben creer en Cristo, pero también deben ustedes observar la ley de Moisés. Si ustedes no se circuncidan, no podrán ser salvos. Eso es lo que ellos están tratando de hacer ahora, de llevar a los Gálatas a esta serie de ritualismos que ya Pablo ha dejado en claro, no es necesario para un gentil. Se les dio la ley, pudieron guardarla, cuanto más aquellos que nunca han escuchado la ley de Dios. Los enemigos de la verdad son los falsos maestros, hermanos, y por eso Pablo les dice a los Gálatas, tienen celo por vosotros, darle agua con putrefacción, dándoles palabras y palabras y palabras solamente. Nunca los llevan al conocimiento de la verdad, porque la verdad hace libre a las personas y los saca de la ignorancia. Es por eso que los falsos maestros siempre van a buscar otro medio para llevar el evangelio a las personas. Y van a llevar a la gente por otros lados, menos por el camino que el Señor ha trazado. ¿Tienen celo por vosotros? Dice Pablo. ¿Están celosos porque ustedes han creído en Cristo? Y es que Pablo en ningún momento trató de hacer adeptos. Ninguno se llamó Paulino, sino cristianos. Nosotros no nos llamamos como los líderes que nos preceden. No nos llamamos como los pastores. Nos llamamos cristianos porque entendemos que es a Cristo a quien seguimos, no a los hombres, queridos hermanos. Y eso es lo que Pablo quiere enfocarle a estos hermanos. Estas personas que los están desviando a ustedes tienen un celo corrompido, un celo erróneo, un celo que no es un celo propio o un celo bueno, porque ellos lo que quieren es apartarlos del camino de la verdad para que ustedes vengan y tengan celo por ellos. En otras palabras, así como ustedes me han tratado a mí, me cuidaron, me vieron como a un ángel de Dios e incluso me recibieron como a Cristo, así mismo quieren ellos ahora que ustedes los reciban a ellos, que ustedes puedan tenerlos a ellos en alta estima. Y es que los falsos maestros siempre van a buscar la adulación de la gente, siempre van a buscar la aprobación de la gente. Pero Pablo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, dice en el capítulo 1, versículo 10. ¿Busco acaso agradar a los hombres o agradar a Dios? Es el punto, hermanos. Los falsos maestros nunca van a tratar de agradar a Dios. Siempre van a tratar de agradar a los hombres porque quieren aplausos, quieren los bienes de las personas. No están preocupados por sus almas, no están preocupados por el crecimiento de ellos, están preocupados por darse a sí mismos gloria. Y nosotros lo vemos, hermanos. Y Pablo dice, ¿tienen celo por vosotros? Pero no para bien, dice Pablo, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Hermanos, las enseñanzas de los falsos maestros, dice Pablo, son motivadas por la envidia. Ellos están envidiosos de que ustedes tengan celo por lo bueno. Ellos están envidiosos de que tengan celo por lo que les he enseñado. Están envidiosos por eso. Hermanos, los enemigos de la verdad del evangelio siempre van a buscar engañar a las personas. Pero es ahí, hermanos, donde nosotros debemos abrir bien los ojos, tener la mente bien clara en la palabra de Dios, leer esa Biblia, buscar constantemente verdades en la palabra de Dios. Y es que ella es la verdad, la única verdad
que hace libre al creyente, que nos hace libre a nosotros. Los enemigos de la verdad buscarán dar enseñanzas que están motivadas por la envidia. Sus enseñanzas son así. Debemos tener cuidado con el afecto que muestran los legalistas. Pablo dice aquí, ellos quieren apartarlos. Ellos tienen celo por ustedes. En otras palabras, ellos han mostrado una preocupación equivocada. Cuando llegaron a Galacia, estos falsos maestros, podemos ponerlo de esa manera, los falsos maestros que llegaron, que eran judaizantes, vieron a los hermanos viviendo la libertad que tenían en Cristo, y de repente esto los llenó de celos y dijeron, Pablo ha estado aquí, Pablo ha sido el promotor de esta falsa enseñanza, y es lo que hacen, queridos hermanos, los falsos maestros, y comenzaron a ver esto. Entonces dijeron, no, esto no puede ser, comencemos entonces a enseñar diferente. Bien, con que Pablo les ha dicho que ustedes pueden vivir el evangelio así nada más, creer en Cristo solo por la fe y solo por gracia, mas Pablo les ha enseñado a medias. Lo que ustedes necesitan es guardar la ley de Moisés y entonces ustedes van a ser perfectos delante de Dios. Esto es lo que llegaron a hacer estos hombres, hermanos, a totalmente distorsionar lo que Pablo había hecho con tanto esfuerzo en esa ciudad, en ese lugar, con esos creyentes. Esto es similar a que, por ejemplo, hermanos, por alguna cosa de Dios, propósito de Dios, nosotros ya no continuáramos aquí como pastor, sino que viniera otro. Es un ejemplo nada más. Y nosotros les hemos procurado enseñar la verdad y corregirlos, instruirlos, enseñarles y guiarlos. Y de repente el que viene les comienza a decir, lo que les enseñó el pastor anterior no tiene ningún sentido, no significa nada. Olviden completamente todo lo que les enseñó él. Lo que ustedes necesitan saber es esto, y vamos a hacer esto otro, y vamos a poner aquí, y vamos a hacer allá, y vamos a salir todos los meses, y vamos a comer todos los días, y vamos a bailar, y vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. Similar. Por poner un ejemplo, hermanos, estos hombres llegaron de esa manera, como diciendo, ese hombre los tenía esclavizados, cuando los que quieren esclavizarlos son ellos, y comienzan a tener ese celo mal habido, pero lo único que quieren es que los gálatas tengan celo por ellos. Un comentarista dice, el celo cultivado por el legalismo a menudo es más un celo por el grupo mismo que por Jesucristo. Vuelvo a repetir esto. El celo cultivado por el legalismo a menudo es más un celo por el grupo mismo que por Jesucristo. Y nosotros lo vemos, hermanos. La gran mayoría de iglesias tienen un celo por lo que ellos creen que por lo que la palabra de Dios dice en verdad. Y lo vemos nosotros, somos testigos. Aunque mencionen el nombre de Jesús, en la práctica el grupo mismo es exaltado como el coprincipal, como el foco principal, y usualmente exaltado como el último refugio de los verdaderos supercristianos. Y usted los ve, por eso hay división de iglesias, por eso hay división entre nosotros mismos, donde por ejemplo nosotros, ya que somos reformados, no nos podemos reunir con un pentecostal. Bueno, tuvimos a un hermano aquí predicando el sábado, pentecostal. Y nosotros podremos decir, no nos podemos reunir con estas personas, no creen igual que nosotros. Ven, el celo por los principios del grupo solamente llegan a ser más importantes que la verdadera palabra de Dios, que es la que transforma las vidas. Estas cosas son insignificantes y no nos deben llevar a la división, hermanos. Antes debe unirnos para que juntos podamos, aún con nuestras diferencias, poder glorificar el nombre del Señor y poder alcanzar este mundo para la gloria de Dios. ¿Acaso no ese es el fin? ¿Acaso no ese es el propósito de la iglesia en la tierra? Hermanos, alcanzar al mundo perdido. Pero ¿qué hacen la gran mayoría de legalistas? Llegar a iglesias, comenzar a envenenar la mente de la gente, sonsacar a la gente, llevarlos para su grupo religioso o llevarlos para su iglesia, creyendo que un rótulo hará la diferencia. Mis amados hermanos, la diferencia la hace Cristo en la vida de las personas. No es un grupo religioso o por pertenecer a un grupo religioso que vamos a ser
salvos. Es por confiar en Cristo que vamos a ser salvos. Pero nosotros vemos esto en la práctica en nuestros días. Y vemos creyentes que no le hablan a otros creyentes porque no piensan igual, porque no usan ciertas cosas que se usan en la otra iglesia y así. Es triste ver esta circunstancia, queridos hermanos, pero sucede. Y tienen celo por la gente. Y usted todavía continúa ahí en esa iglesia. Si ese hombre es un hereje, ¿qué está haciendo allí? Para empezar, si usted les pregunta, bueno, ¿qué es un hereje? Defínamelo. Bueno, no le van a saber decir nada, hermano. Lo único que repiten es lo que escuchan de otros. Y así los tratan de engañar. Hermanos, como dije el sábado en el aniversario, nunca una iglesia debe nacer con la intención de ir a otra iglesia o a personas que son creyentes a tratar de sonsacarlos de las iglesias donde ya están congregando. Eso es erróneo, eso es equivocado, no se debe hacer. Nosotros no vamos a ir a evangelizar creyentes que ya son creyentes. Eso es algo que se está haciendo. Y mucha gente, ven ustedes, llenan iglesias, pero de otras iglesias. Nosotros no hemos sido llamados para vaciar otras iglesias. El mundo está lleno de incrédulos. El mundo necesita que le prediquemos. Y es al mundo que tenemos que ganar para Cristo, no a otros creyentes de otra iglesia. Pero el legalismo, hermanos, nos lleva a desviarnos de la verdad. A desviarnos de la verdad, a apartarnos. Y Pablo dice aquí que es bueno tener celo. Perdón. En el versículo 18 Pablo dice, bueno es mostrar celo en lo bueno. Ok. Ellos tienen celo por ustedes, dice Pablo, pero el celo que ellos tienen no es un celo bueno. Tienen celo por ustedes, pero es malo el celo que ellos tienen, porque es de un sentimiento incorrecto, una motivación incorrecta. Los legalistas, hermanos, tienen una motivación contraria. No es dar gloria a Dios, sino traer gloria para ellos mismos. Pero Pablo afirma, bueno es mostrar celo en lo bueno, y dice y agrega siempre. Siempre es bueno tener celo por las cosas buenas. Y recordando esto, hermanos, el Señor Jesucristo en la semana de la pasión llegó al templo. El día lunes se entra a Jerusalén en la entrada triunfal. Bueno, el domingo entra en la entrada triunfal, ese domingo de Ramos y todo lo que sucede. El Señor el lunes va al templo, ve lo que está sucediendo en el templo y el día martes regresa y está viendo otra vez la mercadería que se está comercializando dentro del templo, y él comienza a volcarle las mesas a los cambistas, a los que están vendiendo animales, y él grita y dice, mi casa se ha convertido en cueva de ladrones y es casa de oración, y ustedes la han convertido en esto, en una cueva de ladrones. El Señor se molestó, se enojó, sintió celo por lo santo, y eso es lo que nosotros debemos tener también, un celo por lo santo, un celo por lo bueno. Es bueno, dice Pablo, mostrar celo, pero por lo bueno. Y siempre debe ser así, hermanos. Nosotros debemos mostrar celo en las cosas santas de Dios, en lo que es bueno, en lo que se tiene que hacer. Pero la gran mayoría, motivados por el legalismo, tienen celo más por su grupo que por lo que la palabra de Dios enseña. Queridos hermanos, le dicen, no, eso no se tiene que hacer, no, eso no, no, es otro no, no toque eso, ni siquiera coma, no mire, no camine, no haga nada. Recuerdo en una iglesia donde estuve hace muchos años, donde era prohibido, según en ese momento escuché de un hermano, prohibido subir en tenis a la plataforma. Ellos le llaman el altar. Era prohibido supuestamente ir en tenis y
y con camisa como ando yo es prohibido. Entonces yo no sabía. Y ese día me tocaba un privilegio y bueno, no hallé de otra forma, no tenía otra ropa, hermano. En ese momento no tenía dinero para irme a un almacén y comprar o siquiera allá al agachón y agarrar una parvada de pantalones y ponérmelo. No sabía, hermanos. O ir a buscar un par de zapatos de lustrar. No sabía todo eso. Yo era muy joven en ese tiempo. Y ninguno de los ingratos me dijo antes. No que luego en la reunión, ya en la reunión estábamos cuando me dicen, ¿verdad? Ni siquiera me lo dijeron a mí, no que se lo dijo al líder. ¿Verdad, fulano de tal, que está prohibido subir con tenis y así de manera despectiva? Recuerdo ese hermano muy bien y hasta ahora lo veo, hermanos, y cosas por el estilo. Pero hermanos, en esa ocasión yo dije, pero ¿por qué actúan así? ¿Por qué en lugar de decir esto no me preguntaron, hermano, ¿y por qué razón usted subió así allí al altar? Yo les habría podido decir, hermano, es que no tengo una ropa adecuada para ponérmela. Y bueno, y yo tenía el privilegio y tenía que desempeñarlo, y por eso es que lo hice así. Discúlpenme, pero ¿cómo es la manera correcta? Hermanos, ¿creen ustedes que no habría sido mejor? Pero la gente legalista los lleva a ser tan directos y confiar más en sus preceptos. ¿Ustedes creen que estoy pecando por estar de manga corta aquí, hermanos? No, evidentemente yo no voy a venir en tenis aquí a predicarles a ustedes el evangelio, venir todo light aquí de una forma extraña o extravagante o desordenada. No voy a hacerlo de ninguna manera. Pero hermanos, hay personas que se van a este extremo, donde creen que a este lugar se debe subir con manga larga, con corbata, con saco, incluso hasta toga y toda la cosa, por decir algo, hermano. ¿Pero qué es esto, hermanos? Un legalismo nada más. No está en la palabra de Dios. De hecho, en aquel tiempo ni siquiera se usaban camisas manga largas o pantalón, hermanos. Eran túnicas las que se usaban en aquel tiempo que fue escrita en las Sagradas Escrituras. Los guerreros romanos usaban falda, hermanos. Ahora, los hombres, cuidado porque no se puede poner falda. Eso sí, es evidente, ¿no? Pero en aquel tiempo era la vestimenta de un soldado romano. Cargar la armadura, una especie de falda. Incluso los escoceses usan una falda. Es el traje típico de ellos, hermanos. Pero aquí en El Salvador eso no se da, eso no es correcto. Usamos pantalón, pero un pantalón de hombre se distingue tan bien de un pantalón de una mujer. Pero hermanos, los legalistas se van a tal extremo. Y Pablo dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Pero todo lo bueno es la palabra de Dios, hermano, estar de acuerdo con la palabra de Dios, hermanos, porque estas personas legalistas se alejan tanto de la verdad que comienzan a juzgar estas cosas externas, que las intenciones del corazón no las juzgan. No juzgan el adulterio, en que pastores o predicadores suban a los púlpitos a predicar en pecado, o que hayan miembros que solo porque diezman bastante no les llaman la atención, no lo sientan, no lo disciplinan, están allí viviendo y haciendo y deshaciendo, pero a los pastores no les mueve ni siquiera hacer algo, porque esas personas también le tienen contados los pasos al pastor y saben perfectamente cuáles son todas las fechorías que ese hombre ha hecho, y por eso es que no les hacen nada. El legalismo, hermanos, lleva a la gente a olvidar el significado del cristianismo. Pero vean lo que Pablo dice. El verdadero siervo de Dios, hermanos, siente dolor. Y Pablo lo expresa en el versículo 19. Él dice, hijitos míos. Vea cómo Pablo les habla a ellos, hermanos, pero tampoco es un hijitos míos así con ternura o es más bien un hijitos míos con preocupación, con enojo y con un montón de sentimientos encontrados, porque Pablo está completamente sorprendido de lo que está sucediendo y dice, hijitos míos, es lo que les dice a ellos. En otras palabras, Pablo siente ese dolor de padre a hijo. Él ve que sus hijos están descarriando y él siente ese dolor y les dice, hijitos míos.
Y él les expresa: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, así estoy sintiendo el dolor por ustedes, como una mujer que está a punto de dar a luz. Y ustedes entienden esto, hermanas, que han dado a luz hijos, esos dolores de parto. Y Pablo está diciendo: así me siento yo al ver lo que está sucediendo con ustedes, de cómo es que se están desviando. Y vuelvo a sentir estos dolores como los sentí cuando ustedes eran incrédulos. Pablo sentía tanto dolor por los perdidos que él lo asociaba con el dolor de una mujer dando a luz. Así de fuerte debe ser el dolor, hermanos, de un siervo de Dios por un creyente que se está corrompiendo. Y crean, un pastor verdadero que ama al Señor y que ama a los hermanos siente el dolor del que se desvía, del que se va, del que se marcha enojado porque se le ha llamado la atención. Un verdadero pastor siente el dolor por el que se ha desviado y para colmo sigue en su necedad. Duele, hermanos, ver esa circunstancia. Y Pablo les dice claramente: yo siento este dolor otra vez porque ustedes están volviendo a esclavizarse. Es como que ustedes no han creído en Cristo y esto me duele porque ustedes se están volviendo incrédulos en Cristo. Y no hay peor pecado que este, dice Pablo, que ustedes se desvíen y crean que por su propia cuenta pueden ser salvos. Pablo deja ver su corazón pastoral y se presenta como un padre ante ellos. Y el verdadero amor, hermanos, va a exponer el error, buscando la corrección. El que ama disciplina, ya que no quiere el mal para el otro. El que ama disciplina, hermanos. Dios nos ama y cuando nos desviamos nos disciplina porque nos ama. Así nosotros también. Un pastor disciplina no porque le guste hacerlo, no porque le dan ganas. Voy a ver a quién vamos a disciplinar ahora. Quizá el hermano Jorge no está haciendo bien las cosas y vamos a disciplinarlo por el estilo. Gracias, hermano. Por decir algo. No es que guste esto, hermanos. No cae ni bien a uno, pero se tiene que hacer por amor. Primero a Dios y a su palabra y al respeto y al celo por los santos, pero también el amor por los creyentes que se están desviando. El propósito es llevarlos al arrepentimiento, no que se condenen, porque es fácil decir: no, hermano, así está bien. No, si usted que ve que eso es pecado, sí puede ser pecado, pero el Señor nos ama a todos así como somos. Y hay pastores de esa forma, hermanos, que ven a la gente en su necedad y en su pecado y no les dicen nada. No, hermano, si con solo que usted lleve el día, se congregue el día que lleve el diezmo, suficiente. Ahí los demás días, y vea si se va a la playa, si se queda en su casa, si hace lo que le dé la gana, y vea usted. No importa si ese dinero viene de narcotráfico, lo importante es que lo traiga aquí a la iglesia. Aquí va a servir. Hermanos, el Dios de ellos es el dinero, no el Dios verdadero. La verdad produce beneficios, hermanos, pero la mentira produce, o más bien trae consecuencias. Yo vuelvo a sentir dolores de parto, dice Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En el versículo 20, Pablo expresa el deseo y preocupación de su corazón, que es el deseo y preocupación de un siervo de Dios de verdad. Y él dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Pues estoy perplejo en cuanto a vosotros, dice Pablo. Yo quisiera estar, este es el deseo de un siervo de Dios de verdad. Pablo no podía estar con sus hermanos debido a lo que el Señor lo había llamado. A Pablo el Señor lo había llamado para ser un misionero, pero Dios pone en cada iglesia un pastor y ese pastor va a estar ahí cerca de su congregación, cerca de la iglesia, va a caminar con ellos, va a ayudarles a ellos, los va a atender, los va a animar cuando estén desanimados, va a orar por ellos cuando estén debilitados, va a ir a visitarlos cuando esté enfermo. Eso es lo que hace un siervo del Señor, hermanos. Sentir preocupación por ese hermano. Y Pablo termina diciendo: pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y eso es lo que está viviendo Pablo. Me duele lo que veo de ustedes, dice Pablo, porque lo veo
y no lo creo. Pero esto está sucediendo. Quisiera estar con ustedes ahora para poder cambiar de tono y decírselo quizá cara a cara, pero no puedo. Entonces, hermanos, en conclusión, el legalismo no es bíblico. El legalismo es completamente contrario al verdadero evangelio. Por lo tanto, todo creyente debe examinar su corazón, si la motivación de su corazón es legítima o no. Hemos sido salvados por gracia, hermanos, solo por la fe en Cristo. Nunca debemos pensar que solo por pertenecer a esta iglesia somos mejores que otros, o por tener el conocimiento que tenemos o la enseñanza que tenemos somos mejores que otras iglesias. Nunca debemos pensar esto. Nunca debemos menospreciar a otros hermanos, a otros creyentes. Debemos amarnos los unos a los otros. Recuerden que somos una iglesia universal y que no solo somos nosotros, hay cientos de millones de hermanos en todo el mundo y debemos procurar el bien de todos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no ser legalistas y tratar de creer que solo nuestras ideas, pensamientos, actividades y todo lo que hacemos es lo correcto. Por supuesto, hermano, si todo está amparado en las Sagradas Escrituras es correcto y siempre vamos a exponer el error, pero nunca eso debe llevarnos a creernos superiores a otros. Vamos a orar. Oh, gracias Dios por tu preciosa y bendita palabra que nos ha hablado esta noche. Gracias por darnos este alimento que nos hace crecer. Gracias por bendecirnos con tu palabra, Señor, y ayudarnos a comprender que el legalismo es un peligro inminente dentro de la iglesia, que daña, que corrompe, que hace mucho mal, Señor, que en lugar de construir, destruye, daña, perfora el corazón y hace que las personas vivan insatisfechas. Mas cuando tú, Señor Jesucristo, nos llamaste a libertad y por ti, oh Cristo, hemos sido libres del pecado, libres de la maldad, libres de la muerte, libres del infierno. Ayúdanos, por favor, a comprender que tú eres el Señor de la iglesia y que tú la gobiernas y riges a través de tu santa palabra. Guárdanos, Señor, líbranos de desviarnos del verdadero evangelio, del evangelio que tú nos has expuesto en tu santa palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén.